Hola, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente estar en sus pantallas, acompañándolos en el programa Sabor a Tierra. Vamos a desintoxicarnos un poco del tema político. Hemos estado abordando en las últimas semanas temas enteramente políticos. Los últimos dos programas han sido pero muy importantes en el ámbito de esta temática. Pero Sabor a Tierra no solo tiene la característica de entrar en temas políticos, debatirlos, analizarlos, sino también tiene la fundamental característica de educar, de orientar a la sociedad, a usted, televidente, que nos está viendo y que por supuesto tiene una vida cotidiana, a veces ajena a la política. Usted tiene que ir a comprar pan, tiene que ir a hacer sus compras cotidianas, tiene que enfrentarse con los problemas de tráfico, se enfrenta con el tema de la basura, de la electricidad, y vive comúnmente cercana a temas como el delito, la delincuencia, que indudablemente son importantes. En este caso, algo que curiosamente debe llamarnos la atención es que las personas desaparecidas se han convertido en un elemento casi cotidiano en las redes sociales, en los medios de comunicación. La ciudad de La Paz y el país en general enfrenta, tal vez sea el redimensionamiento de estos medios de comunicación y las redes sociales, hoy día prácticamente una increíble lluvia de pedidos, solicitudes, de encontrar a varias personas que han desaparecido. No todos los casos de estas personas desaparecidas se enmarcan en el tema que vamos a tratar hoy, pero creo que es importante mencionarlo. Trata y tráfico de personas. Un tema que se hace cada vez más cotidiano, insisto, algo en lo cual, por supuesto, los grupos vulnerables, además mujeres, niños, adolescentes, están siendo amenazados constantemente ante la comisión de personas que indudablemente no tienen los escrúpulos necesarios. El programa de hoy precisamente va a tratar de esta temática. Y para ello tengo dos invitados. Vamos a tener un programa muy pedagógico, muy descriptivo sobre este tema. Nuestra primera invitada es la subteniente Mónica Condori, que es investigadora de del equipo de reacción inmediata de personas desaparecidas. Subteniente, muchísimas gracias por estar en el programa. Bueno, gracias por la invitación y corrijo, soy sargento primero. Sargento primero. Con nosotros está el teniente Alejandro Navía, que él es el jefe de equipo de reacción inmediata de personas desaparecidas. Algún tiempo fue alumno mío también en la Academia de Policías. Qué gusto verlo, teniente. Igualmente, gracias, licenciado. Gracias. Un gusto compartir hoy una charla, un comentario sobre algo tan importante que tal vez es un tema que debe ser más sensible para nosotros. Personas desaparecidas, trata y tráfico de personas. A ver, expliquemos esta diferencia en primera instancia, ¿no? No toda persona que desaparece necesariamente es una persona que haya sido víctima de trata y tráfico. Exacto. Bueno, nuestra división trata y tráfico está dividido en tres bloques. Primeramente tenemos la unidad de plataforma, donde reportan todas las personas desaparecidas. Posteriormente pasa al equipo de reacción inmediata, que somos nosotros, denominado ERI, y si se tratara de un tema de investigación más profunda, pasa al equipo de investigadores ya de la división trata y tráfico, que son parte de, investigan más el tema ya de casos que llegan a Fiscalía, al Ministerio Público. A ver, ¿cuándo una persona que está desaparecida pasa a ser víctima de trata y tráfico, por lo menos en la sospecha de la institución? Bueno, tenemos una normativa. Según la norma nos indica que una persona desaparecida, hablemos de un adolescente, indica que tenemos 72 horas para hacer la búsqueda preliminar de la adolescente. Si no damos con el paradero del adolescente, podemos presumir que es una víctima de algún tipo de delito. No siempre puede ser trata, puede ser tal vez estupro, puede ser inducción a fuga de menor y muchos delitos conexos, ¿no?, a la trata y tráfico. Entonces, las 72 horas nos da un parámetro, nos induce a qué tipo de delito estaríamos persiguiendo. A ver, es decir,
ustedes inician la investigación, reciben la denuncia, investigan 72 horas. Inmediatamente. Y después de esas 72 horas, inmediatamente ustedes ya presumen de oficio Sí, que pero, hay un acto delincuencial. Podemos, pero si detectamos antes de las 72 horas, Ajá. inmediatamente se hace la apertura del caso, Ok. en horas. Voy a hablar con el teniente Navía después sobre las definiciones básicas, qué es trata y tráfico de personas, cuáles son los modos de captación, cuáles son los grupos vulnerables, pero antes es muy importante que usted, amigo televidente, vea un documental que hizo, un reportaje en realidad que hizo la televisión rusa hace 4 años. Usted me dirá por qué le presento un documental de hace 4 años. Por una simple razón, estamos en la misma situación, la situación en Bolivia ha mejorado, ha empeorado. Por favor, les invito a ver este documental. Con fronteras compartidas con 5 naciones, Bolivia es país de origen, tránsito y destino para las víctimas de la trata de personas. Se ha convertido en un lugar clave para este negocio, que en Latinoamérica mueve incluso más dinero que el narcotráfico. Que habían pagado por la virginidad de mi hija varias personas, varios hombres, y eran extranjeros. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que apropiar de vidas ajenas para hacer negocios? Estos maleantes, ¿acaso no creen en Dios? Son las palabras de desesperación de una madre víctima de trata. A los 15 años su hija fue reclutada por una mujer que le ofreció trabajar cuidando niños, pero ese era solo el gancho. La joven acabó vendiendo su cuerpo a hombres que llegaban a Bolivia en busca de sexo con una menor. Consiguió escapar antes de que la sacaran del país, pero en los 4 meses que duró su calvario, un cliente la dejó embarazada. Sus captores le practicaron un aborto que casi la llevó a la muerte. De eso hace 8 años. 8 años en los que su madre, de escasos recursos económicos, no ha dejado de luchar para ver a la responsable entre rejas. He puesto mi riñón en venta con 20,000 para que haya un abogado honesto. Quiero verla en la cárcel. Así dejaría de sangrar estas heridas que tenemos mi familia. Esta madre nos habla de manera anónima porque está amenazada de muerte por la organización que captó a su hija. Dice que ha visto a casi una decena de investigadores llevar su caso. 3 de ellos fueron asesinados en el intento de descubrir a la jefa de este clan, al parecer de gran poder en Bolivia. Al nivel de la investigación y del trabajo judicial, la ineficacia todavía es casi total. Y también está inmerso en ese problema de la corrupción, porque eso es un tipo de delito que conlleva mucho dinero y que engaña también a través de la corrupción operadores de justicia y, por supuesto, la policía también del país. Entre 2 y 3 personas desaparecen a diario aquí en La Paz, en Bolivia. Del total de denuncias que se realizan al año, alrededor del 3% son víctimas de trata. Las cifras en Bolivia son alarmantes. Según la policía del país, solo en el último año las víctimas de trata se elevaron a 319, 100 personas más que en 2011. Ha sido el número más alto registrado en los últimos 5 años. Desde la Fiscalía del país explican así el aumento de estos casos. Está avanzando porque saben que estamos impedidos tecnológicamente de una investigación con buenos resultados. Reconocen las carencias, pero cuando preguntamos por la duración media de un caso de trata, se acaban las respuestas. ¿Cuánto tiempo puede demorarse el proceso entonces? Mucho tiempo. No quiero decir cuánto tiempo porque por ahí no sale bien el video. Y es que ya hace 6 años que en Bolivia se aprobó la ley contra la trata y se han resuelto menos de un 1% de los casos. Y mientras la corrupción y la ineficiencia consume el sistema, las víctimas de la trata se sienten desamparadas y cada vez con menos esperanza. Yo no tengo esperanza en mis autoridades porque son corruptas. Yo solo espero que Dios baje y los aplaste como gusanos por cada lágrima que hacen derramar a las víctimas. Sin duda es mucho más doloroso cuando tenemos que ver una noticia que muestra una realidad y que viene de fuera. A veces con ese desapego, por supuesto, con ese intento de objetividad,
los datos que se muestran son indudablemente preocupantes. Esta nota fue hace 4 o 5 años, por lo tanto nos va a invitar a preguntar luego si esta situación ha mejorado o ha empeorado en el país relacionada al tema de trata y tráfico de personas. Pero eso nos los vamos a guardar para unos minutos. Primeramente quiero saludar a Marcela Martínez, quien se suma a esta mesa. Marcela, todos la conocemos, por supuesto, por el tema de Sarlet, es la mamá de Sarlet. Sarlet lleva 6 años... no, perdón, ¿el 6 años? Sí, sí se cumplieron 6 años el 4 de junio. 4 de junio, ¿no? Hace muy poco tiempo. 6 años lleva el dolor de no poder encontrar a su hija, probablemente víctima de trata y tráfico de personas. Un elemento que ha conmocionado en su momento a la sociedad boliviana y que nos ha ayudado muchísimo a poder visualizar un tema que por supuesto estaba oculto ahí. Trata y tráfico de personas no solamente ya se convirtió en una noticia internacional, una noticia que pasaba en otro país, es una realidad constante y latente en el país. Marcela, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros. Muchas gracias a ti, a Palenque TV por este espacio y por tratar una problemática tan importante que está afectando a miles de familias en nuestro país. El gran mérito de Marcela es que después de esta tragedia que te sucede, pues has tenido tú la oportunidad de interiorizarte al máximo en el tema y creo que los aportes en el ámbito teórico, investigativo, que describen la realidad, de alguna manera nos van a ser muy útiles en la conversación de hoy. Había quedado pendiente con el con el teniente Alejandro Navia, la parte simple, ¿no? Descriptiva. A ver, ¿qué es trata y tráfico de personas? Bueno, son dos conceptos muy apartes. De trata nos referimos al traslado, a la captación, ¿no? Traslado, la aceptación, recepción de la persona y con la finalidad de explotación. El tráfico de personas es aquella persona que es trasladada pasa la frontera, ¿no? Es por ejemplo que una persona iría con un medio de captación de nuestro país a otro país. Hay una persona que se preocupa en trasladarla de nuestro país al otro país, con la visa, con los pasajes. Entonces, el momento que están pasando la frontera, ¿no? Con otra finalidad, esa es la parte donde se denomina tráfico. La diferencia entre trata y tráfico, Marcela, sería únicamente el ámbito de ejercicio territorial, es decir, yo paso de la frontera y recién se convierte en tráfico. No es que hay tráfico también interno, la puedo llevar a otro departamento, a un otro lugar. ¿Qué es trata y tráfico también, Marcela? Bueno, evidentemente la ley 263 tiene bastantes deficiencias y entre ellas el mismo nombre, ¿no? Porque se unen dos delitos que son totalmente diferentes. Uno es la trata de personas, como bien decía aquí el oficial. La trata de personas es un delito de lesa humanidad y normalmente están involucrados grandes grupos delincuenciales que pueden ser nacionales y también internacionales. Comienza con la captación de la víctima, el traslado, la alimentación, la privación de libertad, todo el movimiento que se realiza con ella con el fin de explotación, es decir, la víctima se vulneran los derechos, todos los derechos fundamentales de una persona. ¿Cuáles son esos casos de explotación más recurrentes? Me estoy imaginando prostitución, trabajo, no sé. Bueno, para que exista explotación hay muchos fines, entre ellos, como bien decías, la explotación sexual, la explotación laboral. Uno de los medios o modus operandi que no figura en la teoría, pero que en nuestro país, a través de los diferentes casos que se han logrado resolver, hemos visto y que en la norma 263 dice explotación con fines ilícitos. En nuestro país hemos visto que la mayor parte de estos fines ilícitos son relacionados al narcotráfico. Se está secuestrando a nuestros jóvenes para inducirlos a trasladar droga dentro y fuera del país. Entonces ese es otro de los fines de explotación para los que también se está utilizando a las víctimas de trata. Y el delito de tráfico de personas o tráfico humano se realiza cuando hay nuevamente organizaciones criminales que
lo que hacen es trasladar a una o a varias personas de un país a otro, es decir, cruzan fronteras de manera ilegal, pero ahí ya la víctima no es la persona sino el Estado. ¿Por qué? Porque se están vulnerando las normas, sobre todo de ingreso, y normalmente se están falsificando documentos, se están haciendo cambios de identidad, etcétera. Ahora, hay muchos casos en los que se unen ambos delitos y por eso yo supongo que por ese motivo le han puesto el nombre a la ley de trata y tráfico de personas. Me parece muy importante que son dos delitos completamente totalmente distintos. diferentes. Ahora, cuando se traslada a la persona internamente de un departamento a otro, no se estaría cometiendo el tráfico de personas, simplemente es el traslado de la persona de su medio, de su ambiente a otro para que no la reconozcan o con otros fines. Muy bien, a ver, entonces hablemos diferenciadamente. Trata de personas, que pareciera ser un elemento mucho más local, si me permiten la inferencia, es decir, ya hablamos de tráfico cuando alguien así trasladó fuera del país. Pero cuando estamos hablando de trata de personas, personas que son captadas precisamente para vulnerar sus derechos humanos. ¿Cuáles son los grupos vulnerables, sargento? Bueno, los grupos vulnerables son los niños, los adolescentes y las mujeres. Es un grupo amplio que nosotros hemos tenido muchas denuncias sobre, por ejemplo, de jovencitas que son trasladadas del interior y también de aquí de la ciudad vayamos por a parte otros departamentos. de sargento. Los niños, ¿no? Algo que nos preocupa, algo que nos llama la atención. ¿En qué elementos reiterativos, en qué situaciones reiterativas, en el caso de trata, son explotados sus derechos? Tenemos, nuestra ley es amplia, tenemos 14 puntos sobre explotación y uno de ellos es la guarda ilegal, la guarda o adopción legal, ¿verdad? Eso generalmente se daba antiguamente en nuestra sociedad, cuando el padrino tenía más posibilidades de criar un niño y no tenía, entonces su comadre le obsequiaba al niño para que sea criado, ¿verdad? Entonces se ha observado que eso también está penado por ley dentro de la ley de trata y tráfico. Es decir, caramba, yo no puedo criar a la guagua, no tengo plata, no tengo los recursos, te lo doy y la persona que ha recepcionado al niño pues lo puede explotar desde la manera más grosera y de la más desencarnada. Trabajas, no duermes, puedo explotarlo sexualmente, etcétera, etcétera. Ese es el punto, cuando hay explotación. Porque si fuera un caso de padrinazgo que realmente le dan todas las oportunidades, es otra cosa. Una cosa distinta es de que yo me haga cargo, lo eduque, le dé comida, lo haga estudiar, respete sus derechos, es otra cosa. Es generalmente como lo llamaban el criadito, ¿verdad? El criadito. Que le daban educación, comida, pero él hacía sus actividades de servidumbre, lavaba, cocinaba. Otro elemento muy recurrente en el tema de explotación de los derechos de los niños a través de la trata, frecuente en el país. A través de la trata es la pornografía infantil, que hemos visto que ha subido en incrementos, o sea, se ha incrementado el índice por el tema de las redes sociales. Son las adolescentes, son captados los niños, ¿no?, para ser fotografiados en situaciones sexuales que no son nada adecuadas. Hemos visto varias situaciones con esto del patrullaje cibernético. Perfecto. Teniente, una de las preocupaciones que se tiene es de que hay otros grupos vulnerables, por supuesto, y uno de ellos es el tema de género, las mujeres. ¿Cuáles son los casos más recurrentes de trata en el país? Mira, Marcelo, nosotros siempre estamos con las puertas abiertas para todo el mundo. Lo decimos a todos los televidentes que siempre Trata y Tráfico está trabajando las 24 horas, ¿no? Nosotros tenemos primero quiero invitarles, ¿no?, a cualquier persona que tenga algún problema, que tenga algún conocido, ¿no?, que haya desaparecido últimamente, aunque sea por el lapso de unas 5, 6 horas, y que sabemos que tiene una rutina, la cual la está rompiendo, le invitamos a que venga a nuestra oficina, a que haga la denuncia correspondiente, traiga su fotografía, su carnet de identidad, ¿no?, para hacer la denuncia. Nosotros estamos abiertos a cualquier persona, ¿no?, para ayudarles. En ese momento nosotros nos activamos, sacamos los 2 vehículos que tenemos, ¿no?, de trata y tráfico, para hacer primero un patrullaje por los lugares donde transita esta persona, ¿no? Hablamos con las personas que la conocen, nos contactamos con las personas donde trabajan, donde estudian,
si es con sus enamorados, con todo el mundo. Empezamos a descartar ciertos aspectos, ¿no? De acuerdo a la desaparición, ¿no? A veces cuando no podemos contactarnos con el enamorado, es posible que pueda estar con esa persona, pero si nos contactamos con todo el mundo y nadie nos dice qué es lo que ha pasado, ahí sí tenemos un problema, ahí sí podemos estar hablando de trata y tráfico, ¿no? Y no importa cuál sea, puede ser varón o mujer, la edad que tenga, tiene que ser realmente observado por cada uno de nosotros. Tenemos amigos, tenemos parientes, primos, hermanos, que siempre tenemos que estar pendientes de ellos. En el momento en que dejamos de estar pendientes de ellos, podemos estarlos perdiendo, de alguna manera. Bien, a ver, cuando retornemos, voy a poner en mesa dos temas que son importantes. Uno, hablar del tráfico. Ya estamos hablando de otro delito, de otra figura. Y lo siguiente, las medidas preventivas que debemos adoptar como sociedad, no solamente acudir a lo que significa remediar un caso, sino prevenirlo. Después del corte.